Dejé embarazada a la mamá de mi compañero. Antes de que me juzguen, debo aclarar algo importante, tengo 18 años cumplidos. Carmela es diferente a las demás madres. Muy joven, muy hermosa. La vi por primera vez en casa de Kevin, mi compañero de clase. Era pleno verano y estábamos jugando videojuegos cuando ella entró con bebidas. Llevaba una blusa sin mangas y shorts cortos. Tenía ese atractivo juvenil que ninguna otra madre del barrio podía igualar. Piernas blancas y torneadas, cintura delgada y perfumada. Se recostó junto a nosotros con pereza, sacó su teléfono y empezó a jugar con nosotros. No sabía dónde poner la mirada. Mis ojos volvían una y otra vez a su cintura. Kevin se dio cuenta rápido de mis miradas indiscretas. Carmela soltó una risita, extendió su dedo y me tocó la frente. Me dijo que no tenía modales. Kevin estalló entonces, pero no contra mí. Le gritó a su madre que si no tenía vergüenza, que cómo podía coquetear con su amigo. Carmela se puso roja de la vergüenza y murmuró una disculpa casi inaudible. Esa noche, en casa, no podía dejar de pensar en ella. Recordaba cómo habíamos jugado juntos. Algo me impulsó a buscarla en el juego y enviarle solicitud de amistad. Eran las 10 de la noche cuando ella aceptó mi solicitud. La invité a una partida y aceptó sin dudarlo. Activamos el chat de voz durante el juego. Su voz perezosa me preguntó por qué seguía despierto a esas horas. Fue la primera vez que descubrí lo seductora que puede ser la voz adormilada de una mujer. Le dije que no era ningún niño, que ya tenía 18 años. Ella rió con suavidad y me llamó amigo grande. Luego comentó que era un año mayor que su hijo. Esa noche no pasó nada especial. Solo jugamos durante horas. Pero hubo un momento que me marcó. Cuando varios enemigos me rodeaban en el juego, ella dijo algo simple: no temas, yo te protejo. Esas palabras sencillas desataron mi imaginación. Seguimos jugando hasta medianoche. Entonces me dijo que debía irse a trabajar. Me pregunté qué tipo de trabajo requiere que alguien entre a las 12 de la noche. Kevin me preguntó días después si no iba a repasar para los exámenes. Le dije que en la escuela técnica no había mucho que estudiar. Personas como nosotros terminaríamos en fábricas de todos modos. A nadie le importaba realmente nuestro futuro. Carmela guardó silencio por un momento. Finalmente me dijo algo que me caló hondo, que simplemente no me había esforzado con todas mis fuerzas. Vi cómo se desconectó del juego y sentí algo parecido a la melancolía. Abrí su perfil y miré su foto durante largo rato. Era un autorretrato suyo. No pude dejar de observarlo. Desde entonces comencé a invitarla constantemente a jugar. Cada vez que estaba conectada aceptaba mi invitación. Con el tiempo me acostumbré a buscarla. Llegó el día en que reuní el coraje suficiente para algo más atrevido. Quise pedirle que fuera mi novia dentro del juego. Antes siempre aceptaba todas mis invitaciones sin vacilar. Esta vez me envió un simple signo de interrogación. Mi cara ardía de vergüenza. Me apresuré a explicarle que con mayor intimidad en el juego aparecería un corazón bonito. Cuando lo entendió se mostró contenta con la idea. Carmela gastaba todo su dinero en Kevin y nunca se compraba aspectos para sus personajes. La idea de tener un corazón extra le pareció divertida. Nos convertimos en pareja dentro del videojuego. Para mí fue como tocar el cielo con las manos. Miraba la pantalla de mi teléfono viendo nuestros corazones y el mío latía desbocado. Carmela empezó a invitarme a jugar con sus amigas también. Cada vez que entraba a una partida, sus amigas veían nuestro estado de pareja. Un grupo de mujeres empezaba a bromear de inmediato. Mira, llegó tu esposo, decían. Ahí está tu pequeño marido, agregaban otras. Las amigas de Carmela no paraban de molestarla. Ella solo reía y les pedía que dejaran de decir tonterías. Sin embargo, esa ambigüedad virtual finalmente se trasladó a la vida real sin que pudiéramos evitarlo. Marina, la mejor amiga de Carmela, adoraba los videojuegos tanto como nosotros. Un día tenía partidas de clasificación importantes. Insistió en que nos reuniéramos en persona para ayudarla a subir de rango. Acepté la invitación y llegué a un pequeño bar. Ahí descubrí que Carmela y Marina eran dueñas del establecimiento juntas. Por eso trabajaba todas las noches hasta tarde. Me pareció extraña esa dinámica entre nosotros. Yo era un simple estudiante de escuela técnica sin futuro aparente. Estaba sentado con dos empresarias dueñas de un bar jugando videojuegos. Y encima me hacían caso en todo. Marina fumaba sin parar mientras jugaba sus partidas importantes. Carmela detestaba el olor a cigarrillo y me llevó a un reservado al fondo. Nos sentamos juntos a jugar en ese espacio más privado. Para poder ver mi pantalla se sentó muy cerca de mí. Podía percibir el aroma suave de su perfume claramente. Ese olor hacía que mi corazón se acelerara sin control. Cuando terminamos de jugar, Carmela se estiró con placer y comodidad. Era la primera vez que veía a una mujer madura estirarse así.
Su ropa ajustada delineaba perfectamente su figura deslumbrante. Cada segundo de esa imagen hacía estallar mi corazón en el pecho. Entendí entonces que la pereza es el aroma más letal de una mujer. Me quedé completamente paralizado mirándola sin disimulo. Carmela notó mi mirada clavada en ella. Esta vez su actitud cambió por completo de lo que había sido antes. Se sonrojó intensamente y bajó la cabeza hacia su teléfono. Sus dedos manipulaban torpemente la pantalla sin sentido aparente. Supuse que ella estaba tan confundida como yo en ese momento. Reuní todo mi valor y tomé su mano con delicadeza. Ella hizo un movimiento leve para apartarse. Al final no opuso resistencia real a mi contacto. No hubo confesiones ni palabras entre nosotros en ese instante. Extendí mi brazo intentando rodear sus hombros con cuidado. Pero las mujeres mayores no necesitan que nadie les enseñe nada. Antes de que pudiera abrazarla completamente, ella misma se recostó contra mi pecho. Se acomodó en mis brazos mientras jugaba con su teléfono tranquilamente. Si bajaba la cabeza podía besar su cabello con facilidad. Sus labios estaban tan cerca de los míos que temblaba. Intenté besarla pero el miedo me paralizaba las manos y los labios. Ella tampoco se apartó ni mostró rechazo a mis intentos torpes. Solo la besé repetidamente en las mejillas rozando apenas sus labios. Cerró los ojos y sus pestañas temblaban ligeramente con cada beso. Marina salió del área principal del bar en ese momento preciso. Al vernos se quedó completamente paralizada por la sorpresa que le causamos. Rápidamente apartó a Carmela de mis brazos con brusquedad. Dijo que debían prepararse porque pronto abrirían el bar al público. Noté que Marina le pellizcó la cintura a Carmela en secreto. Solo entonces Carmela pareció despertar del trance que la había envuelto. Corrió hacia la barra sin mirar atrás una sola vez. Fingí tranquilidad absoluta y pedí una cerveza como cualquier cliente normal. Marina revisó primero mi identificación cuidadosamente. Solo después de confirmar que era mayor de edad me sirvió la bebida. Mi bolsillo estaba vacío y no podía pagar una segunda cerveza, pero quería quedarme para seguir viendo a Carmela trabajar. Así que bebí muy despacio para hacer durar ese único trago. Administrar un bar no es fácil para ninguna mujer emprendedora. Carmela debía brindar constantemente con los clientes que llegaban al establecimiento. Cuando llegó la madrugada los clientes fueron marchándose poco a poco. Ella vino y se sentó a mi lado finalmente. Me preguntó si no pensaba irme a casa ya. Le dije que era fin de semana al día siguiente. Además había bebido demasiado y quería asegurarme de que llegara bien a casa. Ella soltó una risita divertida ante mi propuesta. Le pregunté por qué se reía de mí con tanta gracia. Me dijo que ni siquiera tenía auto para llevarla. Me preguntó si pretendía que caminara hasta su casa conmigo. Mi cara se puso roja al entender la diferencia abismal entre nosotros. Los hombres que la cortejaban cegaramente todos tenían autos costosos. Yo solo podía trabajar en talleres reparando los autos de esos hombres. Casualmente estaba estudiando exactamente eso, reparación de automóviles en la técnica. Ni siquiera tenía dinero para pagarle un taxi que la llevara. Carmela se recostó en el sofá ligeramente ebria y sonrió. Dijo que Kevin había traído amigos a la casa esa noche. Por eso ella no regresaría y dormiría en el bar. Con esas palabras lo entendí todo de inmediato sin que dijera más. Algunos compañeros de clase habían comentado antes sobre esto. Cuando alguien se quedaba en casa de Kevin podía pasar la noche allí. Kevin se alegraba tanto de tener amigos que dejaba dormir a su madre afuera. Carmela sacó una cama plegable de la bodega del bar. Ya estaba preparando el lugar donde dormiría esa noche. Marina apareció entonces y me habló con mucha desconfianza evidente. Dijo que me llevaría a casa en su auto inmediatamente. Le respondí que no quería irme todavía. Quería quedarme para acompañar a Carmela porque me preocupaba su estado. Marina soltó un grito ahogado de incredulidad y sorpresa ante mis palabras. Me habló muy seria mirándome directamente a los ojos. Dijo que si seguía molestando a Carmela llamaría a gente para golpearme. Me preguntó si eso era amor de verdad o simple capricho. Me dijo que sabía perfectamente lo que piensan los chicos jóvenes. Sentí miedo real porque creí que de verdad podía mandar a golpearme, pero mi sentimiento por Carmela era genuino y profundo. No entendía por qué Marina era tan cruel conmigo. Yo la había ayudado a subir de rango en sus partidas importantes, y ahora ella bloqueaba mi camino hacia el amor que buscaba. Era demasiado inmaduro y actuaba como un niño berrinchudo entonces. Carmela le pidió a Marina que dejara de asustarme de esa manera. Marina nos miró a ambos con una expresión muy compleja. Finalmente suspiró resignada y se marchó del bar dejándonos solos. En el pequeño bar solo quedábamos Carmela y yo esa noche. Yo no tenía cama plegable así que me recosté en el sofá. Jugamos videojuegos un rato más antes de intentar dormir.
Como había caído la noche y yo no tenía cobija en el sofá, empecé a temblar de frío inevitablemente. Carmela se dio cuenta de que tenía frío en ese sofá incómodo. Tomó su cobija y vino a sentarse a mi lado con ella. Cubrió a ambos con la manta y nos envolvió en su calor. Tanto la cobija como ella misma irradiaban una calidez reconfortante. La miré directamente a los ojos y su respiración se aceleró gradualmente. Finalmente reuní el valor para besarla en los labios por primera vez. Ella respondió a mi beso con la misma intensidad que yo ponía. Las mujeres maduras no necesitan que nadie les enseñe estos juegos del amor. Al contrario, ella me enseñaba con ternura cómo debía hacerlo correctamente. Apagó todas las luces del bar y se sentó en mi regazo. La oscuridad nos envolvió por completo en ese espacio íntimo. Ella susurró en mi oído una pregunta que me dejó helado. Me preguntó si también la veía como un simple juego pasajero. Le dije que nunca la trataría como un juego porque mis sentimientos eran genuinos. Al escuchar la palabra genuino sentí como su cuerpo temblaba ligeramente entre mis brazos. No pude controlarme más y la abracé fuertemente por la cintura. Le susurré con voz temblorosa que la amaba de verdad. Mi corazón latía tan rápido que pensé que explotaría en mi pecho. Aunque pudiera vivir 1000 vidas más, le diría exactamente lo mismo. Le confesé que mi corazón estaba completamente lleno de ella y nadie más. Ella interrumpió mis palabras bruscamente diciéndome que dejara de hablar porque ya me creía. Esa noche me convertí en un hombre de verdad por primera vez. Cuando desperté en la mañana abrí los ojos con dificultad, todavía aturdido. Carmela estaba recostada en mis brazos mirándome fijamente con ternura. Acarició mi rostro con suavidad y susurró que había cometido un gran pecado. No quise que hablara de esa manera tan negativa sobre nosotros. La apreté fuertemente contra mi pecho sin dejarla escapar de mis brazos. Quería saber más cosas sobre la vida pasada de Carmela y su historia. Intenté preguntarle a Kevin, pero él no quería hablar de su madre. Tuve que investigar con otros compañeros de clase para obtener información sobre ella. Me enteré de que Carmela apenas tenía 32 años actualmente. Quedé completamente atónito al descubrir que era tan joven todavía. Ella también había sido joven y apasionada como nosotros alguna vez. Tuvo a Kevin cuando apenas tenía 15 años de edad. Técnicamente no era ilegal, pero tampoco completamente correcto ante la ley. Todos cometemos errores en la vida, pero algunos tienen consecuencias devastadoras. Carmela había pagado un precio altísimo por su error de juventud. El padre de Kevin huyó cuando se enteró del embarazo. Su propia familia la rechazó por la vergüenza que les causaba. La expulsaron de casa rompiendo toda relación con ella para siempre. Crió a Kevin completamente sola sin ayuda de nadie durante 17 años. Los hombres la habían herido tan profundamente que no volvió a enamorarse. Pero la persona que más odiaba a Carmela en este mundo era precisamente Kevin. Desde pequeño ningún padre permitía que sus hijos fueran a jugar a su casa. Todos hablaban mal de ella frente a Kevin constantemente durante su infancia. Por eso la relación entre madre e hijo era terriblemente mala. Su vida no podía reiniciarse como un videojuego ni borrarse del pasado. Solo podía seguir viviendo entre el desprecio y el odio de toda la gente. Pero yo quería ser bueno con Carmela y darle el amor que merecía. Ella no se atrevía a revelar nuestra relación públicamente por miedo al que dirán. Siempre manteníamos todo en secreto, escondiéndonos de las miradas ajenas. De todas formas, ya tenía asegurado mi trabajo después de graduarme de la técnica, así que cada noche iba a visitarla al bar sin falta alguna. La diferencia entre una mujer madura y una chica joven es abismal. Mientras otras compañeras de mi edad molestaban a sus novios pidiéndoles regalos costosos continuamente, Carmela hacía algo completamente diferente por mí. Ella contactaba a dueños de fábricas que conocía personalmente para ayudarme profesionalmente. Conseguía que los dibujantes técnicos me enseñaran a hacer planos industriales correctamente. Me ayudaba a prepararme para obtener certificaciones profesionales que me abrirían puertas. Era algo extraño pero revelador para mí en ese entonces. Nunca escuchaba los consejos de mis padres cuando me regañaban, pero cuando Carmela me tomaba del brazo y me pedía que dejara los videojuegos, cuando me exigía que estudiara para el examen de diseño mecánico profesionalmente, solo pensaba en estar a la altura de sus expectativas sobre mí. Cada noche estudiaba en su bar hasta quedarme dormido profundamente. Cada mañana despertaba entre sus brazos sintiéndome completamente feliz y motivado. Ella se negaba a contarle a la gente sobre nuestra relación abiertamente. Siempre decía que ya estaba vieja y no merecía mi juventud. Agradecía al cielo por haberle dado un romance dulce finalmente después de tanto.
Decía que solo quería verme convertirme en un hombre de verdad exitoso, pero no esperaba ser ella quien estuviera a mi lado permanentemente. Odiaba cuando hablaba de sí misma como si fuera una anciana decrépita, pero no podía demostrarle lo contrario solo con palabras vacías. Carmela me enseñó una lección fundamental sobre la vida y los hombres. Un hombre sin capacidades ni logros puede decir lo que quiera sin importancia. Todas sus palabras serán consideradas pura basura sin valor alguno por los demás. Don Fernando, el dueño de la fábrica donde hacía prácticas, me felicitó un día. Dijo que estaba aprendiendo muy bien y muy rápido las técnicas del oficio. Si mi maestro certificaba que yo estaba listo, me contrataría formalmente en la empresa. Estaba feliz hasta las nubes por esa noticia tan alentadora para mi futuro. Gracias a Carmela estaba dejando de ser simple mecánico de taller automotriz. Ahora me desarrollaba como dibujante técnico industrial con un futuro prometedor. Pensaba que finalmente podría demostrarle mi valía a Carmela con hechos concretos, pero nadie espera que los accidentes lleguen antes que los éxitos planeados. Carmela quedó embarazada sin que ninguno de los dos lo esperáramos realmente. Ella no me dijo nada sobre su estado durante varias semanas. Yo estaba en el bar un día cualquiera trabajando en mis asuntos. Necesitaba fotografiar unos documentos para enviarlos a mi maestro don Fernando. Quería pedirle que me cambiara a otra área de prácticas más conveniente. Mi teléfono se había quedado sin batería en el peor momento posible. Pensé en usar el de Carmela rápidamente para tomar las fotos necesarias. Busqué en su bolso el celular, pero encontré algo completamente inesperado adentro. Saqué una hoja de resultados de pruebas médicas de embarazo confirmado. Además del resultado positivo había algo más que me heló la sangre. El médico había escrito una nota programando una cita para el miércoles siguiente. La nota decía claramente que era para realizar un procedimiento de interrupción del embarazo. Las mujeres maduras pueden ser fascinantes pero también absolutamente aterradoras. Ella iba a eliminar a nuestro hijo en silencio sin decirme absolutamente nada. Carmela llegó al bar en ese preciso momento con una sonrisa radiante. Me trajo un tazón de sopa de nueces que había preparado especialmente, pero cuando vio el papel de laboratorio en mis manos su sonrisa desapareció. Intentó arrebatarme el documento de las manos rápidamente, pero yo lo alejé. Le pregunté por qué no me había contado nada sobre el embarazo. Ella volteó la cabeza hacia otro lado evitando mi mirada directa. Susurró apenas una frase que me destrozó el alma completamente. Dijo que yo era muy joven y no quería encadenar toda mi vida. La miré fijamente sintiendo una opresión terrible en el pecho que me ahogaba. Ella me ayudaba a construir conexiones profesionales importantes para mi carrera futura. Planificaba cuidadosamente cada paso de mi vida profesional pensando en mi éxito. Se acurrucaba en mis brazos llamándome cariñosamente su pequeño esposo con ternura, pero ahora me decía que nunca había planeado pasar su vida conmigo. Le grité desesperado preguntándole en qué aspecto no era suficiente para ella. Ella se mordió los labios y susurró que la tonta era ella, que ella era quien no merecía estar conmigo para siempre en realidad. Era tan inmaduro todavía que no entendía las cosas con claridad. Le grité todo lo que sentía sin poder controlarme en ese momento. Ella se quedó parada completamente quieta escuchando todos mis gritos sin responder. Mientras más tranquila permanecía ella, más furioso me ponía yo progresivamente. La rabia me consumía tanto que golpeé la mesa con el puño. Ella solo dijo con suavidad si acaso pensaba golpearla también ahora. Jamás podría hacerle daño físico por más enojado que estuviera con ella, pero mi corazón se estaba haciendo pedazos en ese preciso instante. Tomé el papel del laboratorio con fuerza y salí del bar inmediatamente. Sin embargo, mi acción impulsiva terminó destruyendo completamente la vida de Carmela. El día de inicio de prácticas profesionales para muchos estudiantes técnicos equivale prácticamente a graduación. Ya no regresaríamos a la escuela después de ese día tan importante. El día de graduación también era tradicionalmente el día de las confesiones amorosas. Muchos padres venían a ayudar a sus hijos a empacar sus pertenencias. Los chicos y chicas buscaban a sus enamorados secretos para confesarse finalmente. Grupos enteros los seguían gritando y animándolos ruidosamente durante las confesiones. Los padres observaban divertidos toda la escena de jóvenes enamorados sin preocupación. Mis padres me vigilaban constantemente esperando ver si tenía alguna chica especial. Carmela también había venido, pero no se acercó a hablarme en ningún momento. Solo ayudaba a Kevin a organizar y guardar sus cosas pacientemente. Esperaba en silencio mientras Kevin revisaba las pertenencias de otros compañeros indiscretamente. Cada vez que encontraba una carta de amor la leía en voz alta. Kevin no tenía verdaderos amigos en la clase realmente. Por eso hacía el papel de payaso ruidoso para llamar la atención. Sin embargo, encontró algo en mi mochila que cambiaría todo para siempre. Sacó el papel del laboratorio que yo había guardado descuidadamente allí. Estaba doblado así que Kevin pensó que era una carta de amor.
Gritó emocionado que yo también había escrito cartas románticas a alguien secretamente. Toda la clase y todos los padres voltearon a mirarnos simultáneamente. Carmela se quedó completamente paralizada en su lugar sin poder moverse. Su cuerpo comenzó a temblar visiblemente ante la mirada de todos presentes. Intenté correr para detener a Kevin antes de que fuera demasiado tarde, pero él ya se había subido a un escritorio para tener la atención. Abrió el papel esperando leer una confesión de amor romántica y juvenil. Su expresión emocionada se congeló instantáneamente al leer el contenido real del documento. La sonrisa desapareció completamente de su rostro que palideció dramáticamente en segundos. Se quedó mirando fijamente a su madre Carmela con incredulidad y horror. Kevin se desmayó sobre el escritorio cayendo pesadamente al suelo junto con el papel. Todos gritaron asustados y corrieron a ayudarlo inmediatamente sin pensarlo. El resultado del laboratorio quedó tirado en el suelo junto a Kevin. Kevin se había golpeado la cabeza al caer y sangraba abundantemente. Carmela se lanzó desesperada hacia su hijo abrazando su cabeza ensangrentada. Suplicaba entre lágrimas que alguien ayudara a llevar a Kevin al hospital urgentemente. Los padres y estudiantes los rodearon formando un círculo alrededor de ellos. Todos pudieron ver claramente el nombre y contenido del papel de laboratorio. La fuerte y amable Carmela lloraba desconsoladamente sin poder contenerse más ante todos. Me acerqué aturdido queriendo cargar a Kevin para llevarlo al hospital. Carmela pareció enloquecer completamente en ese momento ante mi acercamiento imprudente. Me abofeteaba y me empujaba repetidamente sin parar de llorar desesperada. La mujer que más amaba en el mundo se había convertido en alguien irreconocible. Se sentó en el suelo llorando a gritos preguntándome qué le había hecho. Preguntaba en qué la había ofendido para destruir su vida de esta manera. Las bofetadas de Carmela se hicieron más fuertes y violentas progresivamente contra mí, pero no eran solo sus manos las que me golpeaban en realidad. Los puños de mi padre me golpeaban la cabeza una y otra vez. Mi madre se abalanzó sobre Carmela jalándole el cabello con violencia descontrolada. Le escupía en la cara mientras le gritaba que era una descarada sinvergüenza. Por un lado estaba mi madre y por otro la mujer que amaba. Ambas parecían haber perdido completamente la razón en ese momento de locura. Carmela abrazaba a Kevin intentando salir corriendo hacia el hospital desesperada. Lloraba diciendo que necesitaba llevar a su hijo al hospital inmediatamente, pero mi madre la jalaba de vuelta abofeteándola y golpeándola repetidamente sin piedad. Finalmente varias personas lograron separarnos a todos cuando el caos era total. El escándalo terminó y llevaron a Carmela y Kevin al hospital rápidamente. Le envié mensajes constantemente diciéndole que no había sido intencional lo sucedido, pero ella no respondía a ninguno de mis mensajes desesperados por contactarla. Pensaba que quizás seguía enojada conmigo por todo lo que había pasado, o tal vez estaba demasiado preocupada por el estado de Kevin en el hospital. Solo quería que me respondiera aunque fuera un simple mensaje confirmando que estaba bien. Cuando llegué a casa mi madre no dejaba de llorar desconsoladamente. Mi padre tenía el rostro completamente rojo de la ira contenida. Dije que quería ir al hospital a ver cómo estaba Carmela realmente. Mi padre me dio una bofetada tan fuerte que me tiró al suelo. Me levanté con dificultad y les dije nuevamente que iría al hospital. Cada vez que intentaba pararme mi padre volvía a golpearme brutalmente tirándome al piso. Pero pronto fue mi padre quien terminó en el suelo siendo golpeado. Un grupo de hombres corpulentos irrumpió violentamente en nuestra casa sin aviso. Mi padre les preguntó quiénes eran y por qué entraban así a nuestra propiedad. Ellos simplemente empezaron a golpearlo sin dar ninguna explicación verbal. Mi madre gritaba aterrada viendo cómo golpeaban a mi padre sin piedad. Marina salió de entre el grupo de hombres con el rostro completamente desfigurado. Había sido ella quien había traído a esos matones a nuestra casa. Me agarró del cabello jalándome con fuerza mientras me gritaba enloquecida directamente. Gritaba que todo era mi culpa porque Carmela se había lanzado al río. Me dijo que había advertido que mandaría gente a golpearme brutalmente. Dijo que debió haberme matado desde el primer momento que me vio cerca. Mi cerebro dejó de funcionar al escuchar que Carmela había intentado suicidarse. No podía creer que eso fuera verdad realmente pasando en nuestra realidad. Marina seguía gritando descontrolada tomando un cenicero de la mesa de centro. Lo estrelló directamente contra mi cabeza rompiéndolo en pedazos sobre mí. Caí al suelo pero no me importaba el dolor físico en absoluto. Gateaba desesperadamente hacia la puerta intentando salir de la casa como fuera. Quería encontrar a Carmela sin importar lo que me pasara a mí. La mujer que amaba se había arrojado al río por mi culpa, pero todos me bloqueaban el camino impidiéndome salir de casa completamente. Eran todos unos malditos que no entendían nada de lo que sentía. Logré salir finalmente de la casa corriendo con todas mis fuerzas disponibles. Usé el poco dinero que tenía para tomar un taxi directo al hospital.
Cuando llegué al hospital, Carmela seguía en cuidados intensivos con Kevin todavía. Tenía la cabeza vendada y estaba sentada en una silla mirando al vacío. Caminaba de un lado a otro del pasillo esperando noticias del médico. Finalmente el doctor salió y fui directo a preguntarle sobre el estado. El médico me preguntó si yo era familiar del paciente que estaba internado. Le dije que era el novio de la madre del paciente actualmente. Me miró con desconfianza evidente y me pidió que depositara 50,000 en pagos. Dijo que después de la alta médica se haría el reembolso correspondiente según el seguro. Me quedé paralizado porque no tenía esa cantidad de dinero disponible en absoluto. El doctor me miró con una expresión de total incredulidad y desprecio mal disimulado. Me dijo que si no era familiar y no tenía dinero, ¿qué hacía allí? Me preguntó para qué estaba actuando si no podía ayudar en nada realmente. Las palabras de un extraño me despertaron a la cruda realidad finalmente. Tenía razón en todo lo que me había dicho directamente. ¿Qué podía hacer yo realmente por la vida de Carmela en esta situación? Era tan débil e inútil en ese momento crucial de nuestras vidas. Aunque pidiera dinero prestado a todos mis compañeros de clase diciéndoles que éramos hermanos, probablemente solo conseguiría reunir 500 pesos como máximo entre todos ellos. Estaba en la edad más débil e inútil de mi vida, enamorado perdidamente. Me había enamorado de una mujer que estaba varios niveles sociales por encima. El dinero finalmente fue pagado, pero no por mí sino por Marina. Ella llegó al hospital y depositó los 50,000 pesos inmediatamente. Para una empresaria de su edad y experiencia parecía algo completamente rutinario. Presencié de primera mano la diferencia de clases sociales entre nosotros claramente. Mientras yo no podía hacer absolutamente nada útil, Marina pagaba las cuentas. Conseguía contactos importantes en el hospital usando su red de influencias establecida. Reservaba habitaciones privadas y hablaba con los mejores doctores disponibles en el lugar. Incluso antes de la cirugía ya estaba contactando amigos que trabajaban en bancos de sangre. Era patético darme cuenta de que, aparte de decir que amaba a Carmela sinceramente, no podía hacer nada más concreto por ella en su momento de necesidad. Cuando el doctor salió nuevamente nos informó dos cosas terribles simultáneamente que nos destrozaron. Primero, que Carmela había sobrevivido afortunadamente al intento de suicidio en el río. Segundo, que el bebé no había podido salvarse lamentablemente en el proceso. Dijo que cuando su cuerpo se recuperara un poco más debían hacer un legrado. Me quedé helado de pies a cabeza procesando la horrible información recibida. Murmuré en voz baja que ya no tenía un hijo en camino. Marina tenía una expresión fría como el hielo mirándome con desprecio absoluto y profundo. Me preguntó si acaso sabía qué era un procedimiento de legrado exactamente. Negué con la cabeza admitiendo mi total ignorancia sobre procedimientos médicos ginecológicos. Levantó la mano y me abofeteó con todas sus fuerzas disponibles. Levantó la mano nuevamente y me golpeó repetidamente sin parar en el rostro. El pasillo del hospital se llenó completamente con el sonido de sus bofetadas. Yo no lloré en ningún momento a pesar del dolor físico recibido, pero Marina lloraba desconsoladamente mientras continuaba golpeándome sin parar nunca. Decía entre sollozos que tenía ganas de matarme con sus propias manos. Pensé que el mundo adulto era verdaderamente diferente al que conocíamos los jóvenes. En la escuela siempre bromeábamos diciendo que si ponías un nombre entre dos amigas se matarían. Solo los adultos comprenden verdaderamente el significado profundo de la amistad entre mujeres. Solo ellos entienden la lealtad verdadera que existe entre hermanos de verdad. Marina realmente quería asesinarme en ese momento sin ninguna duda en mi mente. Finalmente trasladaron a Carmela a una habitación regular del hospital donde podíamos visitarla. Fuimos a su lado inmediatamente apenas nos dieron permiso de entrar a verla. Carmela yacía débilmente en la cama del hospital mirando al techo sin expresión. Marina me empujó con fuerza obligándome a arrodillarme frente a la cama. Me ordenó que me disculpara inmediatamente con Carmela por todo lo causado. No obedecí su orden porque estaba genuinamente confundido sobre toda la situación. Estaba desconcertado porque no entendía por qué debía disculparme exactamente con ella. Dije en voz alta que quien había revisado las cosas ajenas era Kevin. Dije que quienes me habían impedido actuar correctamente habían sido ellos mismos. Dije que ellos mismos habían tratado mi amor sincero como un simple juego, y ahora querían culparme completamente de todo lo sucedido injustamente. Marina abrió los ojos completamente sorprendida ante mis palabras de defensa propia. Me acerqué a la cama y tomé la mano de Carmela con suavidad. Ella intentó retirar su mano pero yo la sostuve firmemente sin soltarla. La miré directamente a los ojos y le hablé con total sinceridad. Le dije que cada una de sus decisiones demostraba que no creía en mi amor.
Le pregunté por qué no me daba una oportunidad de demostrarle mis sentimientos. Ella me preguntó si realmente debería creer en mis palabras y promesas. Le respondí con otra pregunta igualmente importante para ambos. Si no iba a creer en mí, entonces ¿para qué me había hecho enamorarme tan profundamente? Ya que no confiaba en mí, le pedí que esperara pacientemente mi prueba, que esperara hasta que yo pudiera demostrarle con hechos mi compromiso real. Ella bajó la cabeza sin responder absolutamente nada a mis palabras sinceras. No quise seguir discutiendo en ese lugar tan inapropiado para eso. Cada persona en esa habitación dudaba de mí por mi debilidad económica evidente. No creían en mis promesas por mi juventud e inexperiencia en la vida. Los hombres que no han logrado nada son vistos como mentirosos naturalmente. Todo lo que dicen es considerado pura palabrería vacía sin ningún valor real. Ya que Carmela estaba fuera de peligro, decidí irme de allí inmediatamente. Me fui a un cibercafé, pero no para jugar videojuegos como antes solía. No quería regresar a casa a enfrentar a mis padres todavía tampoco. Nadie creía que realmente la amaba con todo mi corazón y alma. Entonces prefería usar el resto de mi vida para demostrar quién era realmente. Al día siguiente fui a la fábrica de don Fernando a trabajar normalmente. El dueño no me había despedido a pesar del escándalo público ocurrido. Solo me miraba de una forma muy extraña cada vez que nos cruzábamos. Incluso me felicitó diciéndome que era un tipo con agallas de verdad. Me preguntó si Carmela era ardiente y apasionada en la cama íntima. No quise bromear con él sobre ese tema tan personal e íntimo. No me parecía gracioso en absoluto hablar de Carmela de esa manera. No quería usar a Carmela como tema de conversación casual entre hombres. El dueño notó mi expresión seria y dejó de preguntarme cosas inmediatamente. Trabajaba con mucha dedicación y esfuerzo, llegando incluso a vomitar del cansancio. Después del trabajo iba al cibercafé a ayudar a don Fernando haciendo planos técnicos. No quería descansar en ningún momento de mi día completo disponible. Trabajaba 16 horas diarias todos los días de la semana sin excepción, porque cada vez que me detenía a descansar pensaba únicamente en ella. A pesar de que se había lanzado al río, la odiaba profundamente. La odiaba porque no creía que la amara de verdad sinceramente. Obtuve mi certificación profesional después de estudiar arduamente durante meses seguidos. Don Fernando me contrató formalmente, manteniéndome cerca de él como su aprendiz. Cada vez que alguien preguntaba de qué universidad había egresado, les decía la verdad. Les contaba que venía de una escuela técnica y había estudiado por mi cuenta. Todos se reían al escuchar mi historia de superación personal contra las probabilidades. No les explicaba nada más porque había aprendido a no justificarme ante nadie. Cuando recibí mi primer salario real no fui a visitar a Carmela. Tampoco fui a ver a mis padres, que seguramente seguían furiosos conmigo. Simplemente transferí la mayor parte de mi salario a la cuenta de Marina. Luego volví a sumergirme completamente en el trabajo sin parar nunca. Pasaron 6 meses completos sin que fuera a molestar a Carmela en absoluto. Solo enviaba dinero mensualmente a la cuenta bancaria de Marina religiosamente sin falta. Hasta que un día Marina finalmente me contactó diciéndome que ya era suficiente. Me invitó a salir para tomar algo juntos en algún lugar tranquilo. Agregó que Carmela también estaría presente en esa reunión tan importante. Todo mi resentimiento acumulado desapareció instantáneamente en ese preciso momento de la noticia. Me di cuenta entonces de que la extrañaba terriblemente todos los días, que la necesitaba en mi vida más de lo que había admitido. Vi a Carmela finalmente después de tanto tiempo separados forzosamente por las circunstancias. Parecía no saber que yo asistiría a esa reunión sorpresiva que Marina había organizado. Su expresión facial mostraba pánico y confusión al verme sentado allí esperándola. Intentó levantarse de la silla para marcharse inmediatamente del lugar incómodo, pero Marina la jaló de vuelta obligándola a sentarse nuevamente con nosotros. Carmela se sentó inquieta agarrando su vaso con fuerza mirando hacia abajo. Ocasionalmente me miraba rápidamente antes de bajar la vista nuevamente al piso. Marina habló directamente sin rodeos sobre el tema importante que nos reunía. Dijo que debíamos hablar claramente sobre qué queríamos hacer con nuestra relación. Me miró fijamente mientras hacía esa pregunta tan directa y confrontacional para ambos. Carmela también me miraba finalmente esperando mi respuesta con el corazón en la mano. Le dije sin dudar ni un segundo que quería casarme con ella. Carmela se mordió los labios y me preguntó si sabía lo que significaba. Le dije que lo sabía perfectamente bien y aceptaba todas las consecuencias futuras. Me preguntó si sabía que ella envejecería más rápido que yo inevitablemente. Asentí con la cabeza confirmando que lo había considerado cuidadosamente antes. Marina se exaltó interrumpiendo nuestra conversación intensamente cargada de emoción contenida. Parecía querer hacerme desistir presentándome la realidad económica de casarse responsablemente.
Me dijo que el matrimonio requería una casa en buen vecindario escolar costando mínimo. Carmela intervino con voz baja diciendo que ella ya tenía casa propia. Marina la miró con irritación evidente por contradecir su argumento preparado cuidadosamente. Continuó diciéndome que al menos necesitaría tener un auto decente para la familia. Carmela volvió a interrumpir bajito diciendo que tenía un auto modelo 3 series guardado. Marina respiraba agitadamente sintiendo que su amiga la traicionaba completamente. Parecía ofendida porque Carmela defendía mi posición en lugar de apoyar sus argumentos. Se dio cuenta de que bajo la mesa Marina pellizcaba duramente la cintura de Carmela. Aunque intentaba ocultarlo, yo podía ver perfectamente lo que hacía con disimulo. Finalmente Marina se rindió frustrada y se levantó molesta de la mesa. Se fue a atender a otros clientes del bar dejándonos finalmente solos juntos. Aproveché inmediatamente para sentarme junto a Carmela en el asiento disponible ahora. Ninguno de los dos hablaba, simplemente bebíamos en silencio compartido cómodamente. Cuando sentí que había bebido suficiente alcohol imaginé que ella también estaría algo mareada. Ella me miraba intentando sonreír a pesar de todo lo vivido juntos. Me dijo que no necesitaba casarse conmigo realmente para ser felices juntos. Le pregunté qué significaba exactamente esa declaración tan confusa para mí. Explicó que había reflexionado mucho durante nuestra separación forzada de meses. Dijo que me amaba sinceramente y podía responder mi pregunta anterior finalmente, que no le importaba lo que pasara en el futuro lejano e incierto, que al menos ahora éramos felices juntos y eso era suficiente por ahora, que no quería agregar presión extra a nuestro amor con compromisos legales. Dijo que si algún día me cansaba de ella se iría tranquilamente sin causar problemas. No dije absolutamente nada ante su declaración que me dejó sin palabras apropiadas. Al ver mi silencio ella continuó hablando nerviosamente llenando el vacío incómodo entre nosotros. Dijo en voz baja que su reputación era muy mala en el vecindario, que había tenido un hijo siendo apenas una adolescente irresponsable de 15 años, que yo era muy joven todavía y esto no era justo para mí. No escuché el resto de sus palabras porque sus labios eran demasiado deliciosos. Después de 6 meses separados no nos sentíamos extraños en absoluto. Frente a ella mi corazón seguía latiendo descontroladamente como la primera vez que nos besamos. La abracé fuertemente y ella casi estaba al borde de las lágrimas, pero aún estando al borde del llanto respondía a mis besos con intensidad. Carmela levantó su mano y la puso sobre mi hombro temblorosamente. Lloraba diciéndome que ya tenía muy mala reputación en el vecindario entero. Me preguntaba llorando por qué me había encontrado siendo yo tan serio. Decía que solo quería ser feliz un momento sin pensar en consecuencias, que yo la hacía sentir culpable por arruinar potencialmente toda mi vida futura, que me hacía sentir como una mala persona egoísta al aceptar su amor. Le pedí que sacara la lengua para besarla más profundamente sin palabras. Ella se limpiaba las lágrimas preguntándome cómo explicaría esto a mi familia. Volví a pedirle que sacara su lengua interrumpiendo sus preocupaciones mundanas innecesarias. La besé apasionadamente sin importarme nada más en ese momento tan perfecto. ¿Cómo explicaría esto a mi familia? Realmente no me parecía importante en absoluto. Lo importante era que me había enamorado de ella profundamente y eso lo cambiaba todo. Sostuve su rostro entre mis manos mirándola directamente a los ojos. Le hablé con toda la seriedad que pude reunir en ese momento crucial. Le recordé que fue la primera persona que me dijo que no me esforzaba, que sin ella ahora solo sería un simple mecánico de taller automotriz mal pagado, que nadie me habría importado ni amado en este mundo sin su intervención. Su respiración se aceleró notablemente al escuchar mis palabras cargadas de emoción genuina. Besé sus labios mientras susurraba que quería casarme con ella sin importar nada. Admití que también era una persona realista que entendía las dificultades por venir. Si estaba lista para el compromiso no quería criar al hijo de otro. Esa era la única cosa que le pedía que hiciera por mí específicamente. Ella sacó su teléfono buscando información sobre edad para embarazos de alto riesgo. Le dije que no necesitaba buscar porque yo ya sabía la respuesta exacta. A los 36 años se consideraba embarazo de alto riesgo médicamente hablando. En 3 años nos casaríamos oficialmente cuando yo tuviera 22 años de edad. Para entonces ella tendría 34 años y medio exactamente calculados cuidadosamente. Después de casarnos intentaríamos tener un bebé juntos lo más pronto posible. Su cuerpo temblaba completamente al escuchar mi plan detallado para nuestro futuro. La abracé fuertemente contra mi pecho sin dejarla escapar de mis brazos. Me acerqué a su oído y le susurré algo que la hizo derretirse completamente. Le dije que Kevin era como una cuenta de videojuego arruinada sin remedio, que quería crear una cuenta nueva con ella desde cero para jugar juntos. En ese momento su cuerpo se relajó completamente cayendo rendida en mis brazos. Acarició mi rostro susurrando que aceptaba si realmente me casaba con ella algún día.
pero que si me cansaba de ella no pelearía ni haría escándalos públicos, que se iría silenciosamente sin causar problemas a nadie involucrado. También me hizo prometer que nunca hablaría mal de su hijo Kevin nuevamente. Nos reconciliamos finalmente después de meses de separación dolorosa para ambos igualmente. Le prometí a Carmela que esperara 3 años para casarnos oficialmente ante la ley. Sin embargo, Carmela envejecía más rápido de lo que había imaginado posible. Había simplificado demasiado la vida pensando que 3 años pasarían rápido sin problemas. En esos 3 años nuestra vida juntos tuvo algunas desviaciones inesperadas del plan. Kevin ya se había ido a trabajar fuera de casa viviendo independientemente. Me mudé completamente a vivir con Carmela en su casa propia finalmente. Después de convivir realmente juntos descubrí que Carmela estaba envejeciendo notablemente rápido. Me gustaba abrazarla mientras veíamos películas juntos en el sofá cómodamente, pero ella trasnochar por trabajo aunque ya no tenía edad para desvelarse sin consecuencias. Siempre se quedaba dormida a mitad de cualquier película que pusiéramos juntos. Yo planeaba admirar secretamente su rostro mientras dormía placenteramente en mis brazos, pero descubrí que bajo la luz de la televisión su piel se veía grasosa. Ya no era aquella tía sexy y ardiente que conocí al principio. Ni hombres ni mujeres pueden vencer realmente al paso del tiempo. No solo eso, sino que muchas cosas ya no las compartíamos igual que antes. Los chistes que yo contaba a ella no los entendía por diferencia generacional evidente. Las películas que a ella le gustaban a mí me parecían aburridas. Algunas brechas generacionales empezaron a aparecer inevitablemente entre nosotros dos. Carmela no sabía nada sobre estos cambios que yo percibía claramente cada día. Ella seguía viviendo en su hermoso sueño de que me casaría con ella. Yo le había dado una promesa y ella había tejido un sueño hermoso. Para mí iba al supermercado seleccionando cuidadosamente los mejores ingredientes disponibles. Preparaba comidas calientes deliciosas esperándome cada noche cuando regresaba del trabajo cansado. Por mí ahorraba dinero cuidadosamente esperando ayudarme a emprender mi propio negocio algún día. Abrir mi propia empresa o taller era su sueño para mí también compartido. Por mí comenzó a tomar suplementos alimenticios para regular su cuerpo preparándose para embarazo. La casa se llenó de frascos de vitaminas y suplementos por todas partes. Esos frascos me hacían sentir aún más consciente de que estaba envejeciendo rápidamente. Había cambiado tanto que ya no era la mujer de quien me enamoré. Cuando se acercaba el final de los 3 años la realidad me mostró todo. Una mañana Carmela despertó con dolor intenso de espalda que la incapacitaba completamente. Le dolía tanto que al intentar levantarse para prepararme desayuno cayó al piso. La llevé rápidamente al hospital preocupado por su estado de salud deteriorado. El médico me dijo que tenía cálculos renales pero que no me preocupara, que no necesitaría cirugía porque podían removerlos con procedimiento menos invasivo de ultrasonido. Pero mi mente solo podía pensar que los cálculos renales eran enfermedad de ancianos, aunque en realidad ella ya tenía edad suficiente para desarrollar esas condiciones médicas. Mi mente divagaba en pensamientos negativos que no podía controlar adecuadamente. Carmela se recostó en mis brazos débilmente en la camilla del hospital. Sonrió débilmente intentando tranquilizarme a pesar de su propio dolor físico. Me dijo que no me preocupara y que fuera a trabajar normalmente. Ella sonreía pero yo notaba que ya tenía patas de gallo marcadas. Antes cuando sonreía su belleza absoluta hacía latir mi corazón aceleradamente sin control. Ahora cuando sonreía notaba que sus ojos ya no eran tan hermosos. Las arrugas los habían afectado visiblemente disminuyendo su atractivo natural anterior considerable. La interné en el hospital y me fui a trabajar con la cabeza llena. En el trabajo una compañera joven notó que algo andaba mal conmigo. Me preguntó con genuina preocupación qué me pasaba ese día tan extraño. Entendía perfectamente por qué esta compañera se preocupaba tanto por mí específicamente. Desde que estaba con Carmela ella me ayudaba a arreglarme muy bien. Me ayudaba a escoger ropa que me quedara bien y me hiciera lucir atractivo. Le decía seriamente al peluquero exactamente cómo debía cortarme el cabello correctamente. Recorría todas las tiendas buscando los zapatos más elegantes que pudiera usar yo. Me arreglaba impecablemente cada día antes de enviarme a trabajar con orgullo. El resultado final de todo su esfuerzo era que compañeras jóvenes me mostraban interés. Esta compañera era diferente a Carmela en muchos aspectos importantes y notorios. Olía muy bien con perfumes juveniles y su edad perfecta hacía brillar su piel. Su piel era blanca tersa y firme en sus brazos descubiertos al alcance.
Recordaba que los brazos de Carmela ya tenían algo de flacidez notable. Antes Carmela era igual o incluso más hermosa que esta chica joven, pero inevitablemente no podía vencer las marcas inexorables del tiempo pasado. La compañera se estiró perezosamente a mi lado mostrando su figura perfecta. El mejor cuerpo femenino se desplegaba completamente frente a mis ojos hambrientos de juventud, curvas pronunciadas y silueta esbelta que quitaba el aliento a cualquier hombre normal, mientras que Carmela por el paso del tiempo ya tenía flacidez y caída. Esa noche acompañé a Carmela en su habitación del hospital durmiendo incómodamente. Mi cabeza estaba llena pensando en las diferencias entre su pasado y presente. Carmela hablaba sin parar a mi lado sobre temas cotidianos sin importancia real. Decía que el doctor le había explicado el procedimiento de ultrasonido para cálculos, que solo necesitaban usar ondas para romper las piedras y las expulsaría naturalmente, que afortunadamente no retrasaría la fecha de nuestra boda planificada cuidadosamente con anticipación. Yo solo respondía con sonidos vagos perdido en mis pensamientos profundos internos. Carmela me preguntó en qué pensaba con tanta concentración que no la escuchaba. Negué con la cabeza diciéndole que no pensaba en nada importante realmente. Carmela recostada en la cama revisaba en su teléfono modelos de vestidos de novia. Sonreía dulcemente pero las patas de gallo se marcaban aún más notoriamente. Bajo la luz del teléfono su piel se veía más grasosa todavía de cerca. Los 3 años estaban por cumplirse y ella ya se preparaba emocionada. El día que Carmela salió del hospital coincidió exactamente con mi cumpleaños número 22. Ya había alcanzado la edad legal para contraer matrimonio oficialmente en nuestro país. Ese día Marina trajo gente especialmente a decorar nuestra casa para la celebración. Estaba feliz como una niña pequeña decorando cuidadosamente por su mejor amiga del alma. Pegaba globos en las paredes y esparcía pétalos de flores por todo el piso. Ya no me veía con tanta desconfianza y recelo como al principio de todo. Mientras pegaba globos me hablaba alegremente sobre el tema que nos unía a todos. Me dijo sorprendida que realmente iba en serio con Carmela finalmente. Yo no respondí nada manteniéndome callado procesando todo lo que estaba sucediendo alrededor. Marina suspiró nostálgicamente diciendo algo que me impactó profundamente en el pecho. Dijo que nunca había visto a Carmela vivir tan feliz como ahora conmigo, que antes pensaba que yo solo era un chico aprovechado sin escrúpulos morales, pero ahora entendía que yo era la luz en la vida de Carmela. Como su mejor amiga me agradecía sinceramente por aparecer en su vida oscura. Sentí una sensación extraña en mi pecho al escuchar sus palabras tan honestas. Me sentía extrañamente calmado sin ninguna emoción particular en ese momento crucial. En ese preciso instante finalmente comprendí algo fundamental sobre mí mismo y nosotros. El amor que sentía por Carmela antes ardía como fuego intenso e incontrolable, pero conforme ella cambiaba y convivíamos diariamente ese fuego se apagaba gradualmente. El amor más ardiente eventualmente se calma y se vuelve tibio inevitablemente con tiempo. Me paré junto a la ventana viendo hacia la calle escuchando bocinas de autos. Eran amigos avisándome que Carmela estaba llegando finalmente a casa desde el hospital. Miré hacia abajo viendo a Carmela bajarse del auto con cuidado todavía convaleciente. Tenía una sonrisa en el rostro y caminaba casi saltando de felicidad. Parecía haber rejuvenecido comportándose como niña pequeña emocionada por algo especial esperándola. Probablemente ya imaginaba que encontraría al abrir la puerta de nuestra casa. Marina y su gente esperaban escondidos detrás de la puerta listos para sorprenderla. Cuando Carmela abrió la puerta todos activaron los cañones de aire con confeti. Papeles de colores volaron por todas partes cubriendo el espacio completamente de alegría. El rostro de Carmela mostraba timidez absoluta como adolescente enamorada por primera vez, pero su sonrisa se hacía cada vez más intensa y genuina al procesar la sorpresa. Parecía una jovencita sonrojándose y me miró rápidamente con vergüenza evidente. Todos se quedaron en silencio mirándome esperando que dijera o hiciera algo importante. Le dije que tenía algo que quería decirle en ese momento tan especial. Carmela asintió suavemente temblando como siempre hacía cuando yo hacía algo significativo. Nunca había superado ese hábito nervioso que demostraba cuánto la afectaba emocionalmente todo. Quizás porque cada uno de mis movimientos tocaba profundamente su corazón vulnerable aún. Caminé hacia ella mirándola directamente a los ojos sin parpadear ni desviar mirada. Finalmente respiré profundo y saqué la caja del anillo de mi bolsillo. Ya era dibujante técnico independiente ganando bien pero ese anillo costoso me había costado 3 meses.
El anillo costaba 3 meses completos de mi salario actual, pero valía cada centavo. Los ojos de Carmela se humedecieron instantáneamente al ver la cajita en mi mano. Cuando me arrodillé en una rodilla, su voz tembló sin poder articular palabra alguna. Ya podía ver nuestro futuro juntos desplegándose claramente frente a mí en visiones. Veía su rostro envejeciendo progresivamente, perdiendo la belleza que alguna vez tuvo completamente. Sentía su cuerpo volviéndose más frágil y débil con el paso inevitable del tiempo. Finalmente entendía el significado profundo de aquella canción que tanto me gustaba antes. Ya no soy como antes solía ser y tú tampoco eres exactamente igual. Ya no era tan inmaduro e impulsivo como cuando éramos más jóvenes juntos. El tiempo fluía inexorablemente y eventualmente yo tendría barriga cervecera también inevitablemente. Ella también dejaría de ser hermosa eventualmente perdiendo todo su atractivo físico anterior. Pero a mis ojos su sonrisa seguiría siendo hermosa sin importar nada más. Aunque tuviera arrugas marcadas y su piel se volviera grasosa por edad avanzada. Cuando mostraba esa sonrisa dulce todavía tocaba mi corazón profundamente haciéndome sentir feliz. Los días solo avanzan hacia adelante sin posibilidad de retroceder jamás en el tiempo. Solo giran en dirección de las manecillas del reloj sin detenerse nunca por nadie. Ella seguiría envejeciendo en el futuro y yo también dependería de medicamentos eventualmente. No sabía cuánto tiempo nos quedaba realmente juntos en este mundo finito. Por eso era tan importante que ella entendiera esto claramente sin lugar a dudas. Deslicé el anillo en su dedo mientras le confesaba mi verdad más profunda. Le dije que seguía amándola y ese era mi único camino posible en vida. Que seguía atesorando cada segundo de felicidad que compartíamos juntos diariamente sin excepción. Cada respiración suya, cada movimiento, cada expresión me importaban hasta el último día. Hasta el final seguiría amándola sin importar absolutamente nada más en el mundo. Carmela y los demás no me habían mentido sobre lo que sentiría eventualmente. Ya lo estaba experimentando directamente y entendía el peso de esta responsabilidad enorme. Afortunadamente todavía la amaba a pesar de todos los cambios inevitables del tiempo. Aunque ya no fuera tan hermosa como antes cuando la conocí por primera vez. Aunque empezara a tener problemas de salud relacionados con la edad avanzada progresivamente. Aunque algunas cosas entre nosotros no encajaran perfectamente creando pequeñas diferencias molestas ocasionalmente. Su sonrisa todavía movía mi corazón haciéndome querer protegerla siempre sin falta. Su salud seguía siendo algo que yo quería cuidar dedicadamente sin importar dificultades. Había sido tan inmaduro antes sin entender nada de la vida real. Solo actuaba impulsivamente basándome en pura pasión juvenil sin control ni reflexión alguna. Ahora finalmente comprendía que el amor no se trata solo de palabras bonitas. Amarla no era solo porque alguna vez fue tan hermosa que aceleraba mi corazón. Era sentir que ya no era tan hermosa objetivamente hablando comparándola con antes. Era notar que mi pasión ya no ardía tan intensamente como al principio. Pero aún así aceptar tranquilamente todos esos cambios inevitables que llegaban con tiempo. Enfrentar esos cambios directamente sin huir cobardemente de las consecuencias de mis decisiones anteriores. Incluso llegar a amar esos cambios por ser parte de ella y nuestra historia. La vida eventualmente se convierte en un vaso de agua simple sin sabor especial. Lo valioso no era cuán intensamente la amé al principio de nuestra relación apasionada. Lo valioso era que cuando todo se volviera rutinario y aburrido como agua simple, aún así solo quisiera estar recostado con ella en el sofá junto siempre, acariciar suavemente su cabello mientras ella dormía plácidamente en mis brazos protectores. Las arrugas no importaban realmente en el esquema general de las cosas importantes. Que su cuerpo cambiara de forma tampoco era relevante para mi amor verdadero. Le dije que la amaba sin importar si estábamos en luna de miel apasionada, o si ya estábamos en la rutina aburrida de la vida matrimonial cotidiana. Susurraba en su oído miles de veces repitiéndole mis sentimientos genuinos sin cansarme. Describía seriamente toda la intensidad de mis emociones más profundas hacia ella específicamente. Rodeaba su cintura con mis brazos aunque ya hubiera perdido su figura esbelta original. Sentía su respiración acelerada aunque estuviera cansada por la edad y el trabajo duro. Aunque estuviera agotada yo seguiría moviéndome por ambos manteniéndola feliz siempre sin excepción. Todo eso significaba que todavía la amaba profundamente más allá de lo superficial. Amaba sus cambios, amaba todo lo que era y sería en el futuro juntos. El tiempo cambiaría muchas cosas y los sentimientos evolucionarían inevitablemente también con años. Pero lo único que nunca cambiaría era querer abrazarla fuertemente contra mí. Querer hacerla reír y sonreír todos los días sin importar las circunstancias externas. Querer que se recostara en mis brazos tomando el sol perezosamente como antes. Esas cosas fundamentales jamás habían cambiado desde el primer día que nos enamoramos. Nos casamos finalmente cumpliendo la promesa que le había hecho años atrás fielmente.
Kevin no asistió a la boda y honestamente no me interesaba verlo tampoco, pero mis padres sí vinieron perdonando finalmente lo que había pasado años antes. Mi madre lloraba abrazando a Carmela pidiéndole perdón por todo el daño causado. Admitía que había aceptado resignadamente que su hijo sería obrero de fábrica toda su vida. Nunca imaginó que yo tendría una transformación tan radical en mi vida profesional. Carmela también lloraba contándole a mi madre sobre todo mi esfuerzo durante esos años. Pero cuando mi madre se volteó para saludar a otros invitados, Carmela me susurró algo. Me dijo que ser dibujante técnico también era ser obrero explotado como cualquier otro. Le respondí sonriendo que cualquier trabajo asalariado era esclavitud moderna básicamente. Eso no podíamos cambiarlo sin importar nuestra posición o título profesional actual. Escribí toda nuestra historia juntos documentando cada detalle importante que viviéramos juntos. Pensaba que en el futuro podríamos leerla recordando nostálgicamente nuestro romance peculiar juntos. Carmela también leyó la historia que había escrito sobre nosotros cuidadosamente palabra por palabra. Reflexionó seriamente durante un buen rato antes de darme su opinión honesta. Finalmente me dijo que los valores que transmitía mi historia eran incorrectos. Le pregunté confundido por qué creía que estaban mal mis conclusiones personales. Explicó que ella en realidad envejecía lento comparado con otras mujeres de su edad, que si no tuviera dinero para inyecciones antiarrugas y tratamientos estéticos regulares se vería peor. Si no tuviera autodisciplina para controlar su figura con ejercicio y dieta estricta, yo habría perdido completamente el interés en ella hace mucho tiempo atrás inevitablemente. Me sentí algo ofendido por su interpretación de mi amor sincero hacia ella. Le dije que estaba equivocada porque era precisamente porque la amaba tanto sin condiciones. Me interrumpió negando con la cabeza explicando pacientemente su punto de vista diferente al mío. Dijo que el mayor mérito no era mi amor sino su propio amor propio, que siempre había invertido dinero cuidando su apariencia física constantemente sin descuidarse nunca, que mi forma de pensar era típicamente masculina y simplista peligrosamente para otras parejas, que podría hacer daño a otras relaciones si las personas lo interpretaban literalmente. Honestamente pensaba que ella estaba completamente equivocada en su análisis crítico de mi historia. El punto central realmente era mi amor incondicional hacia ella a pesar de todo, no el dinero que gastaba en tratamientos de belleza para mantenerse atractiva físicamente. Pero no discutí con ella sobre ese tema tan delicado en ese momento, porque había accedido a comprarme la nueva consola de videojuegos que tanto quería. Argumentar con ella ahora sería extremadamente estúpido de mi parte estratégicamente hablando. En cuanto a la respuesta verdadera sobre qué era más importante realmente dejaría que decidiera. Dejaría que el tiempo mismo respondiera esa pregunta filosófica con hechos concretos y refutables. Fin.